Bienvenidos, mis amados hermanos. Sean bienvenidos a una nueva transmisión. Gloria al Señor porque nos vamos a gozar un viernes más escuchando la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos también, mis amados, a clamar, vamos a orar por algunos hermanos que no están tan bien de salud. Cuando un miembro del cuerpo se, mis amados, todo el cuerpo se tiene que doler con ese miembro. Así que vamos a clamar también esta noche por esos hermanos que están un poco mal de salud, por la familia de esos hermanos. Pero antes que todo, vamos a entregar todo en las manos de Dios. Vamos a poner este momento, en esta transmisión o esta reunión, este culto en vivo que vamos a tener, lo vamos a poner en las manos de nuestro precioso Dios, para que Él pueda ser quien guíe este momento, para que Él pueda ser quien hable, para que la oración que podamos alzar pueda ser inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar en lo que más hermanos se van agregando a la transmisión y para poner este momento en la preciosa mano de Dios. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor Jesús. No podemos, Padre, negar lo bondadoso que tú has sido, Señor, lo benevolente que tú has sido para con nosotros y con nuestra familia, Señor. Desde ya, Señor, desde el principio de esta reunión, queremos ponerte en tus manos, principalmente, Señor, a nuestra hermana Lilian de Robles, Señor, nuestra pastora Lilian de Robles, y al hermano Salvador Moreno, Señor Jesús. Los ponemos en tus manos. Oramos por ellos, clamamos por misericordia, por sanidad, Señor Jesús, y a sus familias pedimos por fortaleza y que la fe no decaiga en estos momentos tan importantes donde la fe es probada, Señor. Fortalece, aumenta la fe, Padre bendito. Te lo suplicamos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Guía esta reunión también. Que seas tú quien pueda hablar a nuestros corazones. Que seas tú, Señor Jesús, quien puedas traer, Señor, un espíritu, Señor, de mansedumbre, de obediencia, de temor a Jehová en esta noche, de reverencia a tu nombre, Señor Jesús. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a iniciar, mis amados. Yo no sé si ustedes ya pudieron observar el tema. El tema que he denominado para compartir con ustedes esta noche es el siguiente, y es realmente una pregunta. Y quisiera que esa misma pregunta nos las hiciéramos cada uno de nosotros y pudiéramos dar respuesta a esa pregunta a la luz de lo que vamos a estudiar esta noche, mis amados. Amén. El tema y la pregunta del tema es la siguiente: ¿qué tan salvo somos? Si yo les pudiera preguntar eso, mis amados, muchos me dirían, sí, muy salvo, ¿verdad? Soy muy salvo, etcétera, etcétera. Muchas respuestas pudieran surgir. Pero yo quisiera compartir con ustedes 3 niveles de salvación que hay para el cristiano. No sé cuántos estaban conocedores de estos 3 niveles, pero hoy a la luz de la palabra vamos a ver cada uno de ellos y vamos a entender que el Señor quiere que avancemos en estos niveles de salvación que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Así que sea que usted tenga la Biblia en sus manos o ahí van a ir apareciendo cada uno de los versículos y los lee conmigo. Vamos a dar inicio, mis amados, y vamos a empezar con Mateo capítulo 1 y el versículo 21. Mateo capítulo 1 y versículo 21. Miren lo que dice, mis amados. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense muy bien, mis amados, que el texto
No nos dice, y Él perdonará a su pueblo de sus pecados. El texto no nos está diciendo eso, porque cuando muchas veces nos preguntan a qué vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra, la respuesta que tenemos pronta es a perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Y no es específicamente a eso, mis amados. Hay algo más trascendente. Y es que Él vino, su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. De hecho, el nombre Jesús, eso significa Salvador. Él vino, mis amados, hace 2000 años a salvarnos de nuestros pecados. ¿Cuál es la diferencia, mis amados, de entre perdonar y salvar? Bueno, si un día un indigente a mí me roba la cartera, mis amados, y sale huyendo, y yo otro día lo encuentro y él viene y me entrega la cartera, yo puedo perdonarlo, ¿verdad? Pero que yo lo perdone no significa, mis amados, que él ya no va a seguir robando. Que yo lo perdone no significa que él va a dejar esa vida de pecaminosa que él lleva. Así que hay una gran diferencia, mis amados, entre perdonar y salvar. Y nuestro Señor Jesucristo, como nos dice el texto, no solamente vino a perdonarnos, vino a salvarnos de esos pecados, vino a quitarnos de esa vida pecaminosa para que podamos andar en la verdad y en la luz. Amén. El salmista lo tenía muy claro, mis amados. Si me acompañan al Salmo 130. El Salmo 130, el versículo 7 y 8. Vamos a leer el versículo 7 y 8 del Salmo 130. Esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. El salmista había recibido esta revelación, que nuestro Dios un día se iba a hacer carne y Él iba a venir a redimir nuestros pecados. La palabra redimir, redención, también significa eso, mis amados, que Él va a salvarnos, va a sacarnos, a rescatarnos de ese estilo de vida o de esa vida llena de pecados en la que nosotros andábamos. Como les digo, no solamente es perdonar. Mis amados, no nos conformemos solamente por ser perdonados por nuestros pecados. Tenemos que ser salvados de los mismos. Amén. Así que prosiguiendo en 1 Timoteo, capítulo 1 y versículo 15, 1 Timoteo, capítulo 1 y versículo 15, nos dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y miren, todos nosotros pudiéramos decir lo que el apóstol Pablo dice al final, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos podríamos decir eso, mis amados? Yo soy el primer pecador del cual Cristo tuvo misericordia y me salvó de una vida pecaminosa. El apóstol Pablo también había recibido esta revelación de que nuestro Señor Jesús no solamente vino a hacer una obra en la cual Él iba a perdonar los pecados, sino que también una obra redentora en la cual esos pecados ya no más en nuestras vidas, ya no estuviesen más en nuestras vidas. Y ahora quiero que estudiemos, mis amados, los 3 niveles de salvación que hay. Y se les conoce como las 3 P del pecado, porque al principio el primer nivel es ser salvos de la pena del pecado. El segundo nivel es ser salvos del poder del pecado. Y el tercer nivel es ser salvos de la presencia del pecado. Son conocidas como las 3 P del pecado. Así que primeramente vamos a ver que somos salvos, que debemos de ser salvos, de la pena del pecado. Amén.
Acuérdense que hay una pena que se le ha impuesto al pecado, y la paga o la pena del pecado es muerte. Así que vamos, como digo, el salmista había recibido esta revelación. Y vamos, quiero que me acompañen al Salmo 40, vamos a leer solamente el versículo 1 y 2. Salmo 40, versículo 1 y 2. Miren lo que dice el salmista. Esto es lo que todos pasamos cuando venimos a Cristo. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del polvo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. ¿Cuántos de los que estamos aquí llegamos al Señor porque clamamos a Él? Porque en dada circunstancia, quizás en una circunstancia de necesidad material, de necesidad de un problema de salud quizás, o un problema familiar, o algún problema de persecución, incluso nosotros íbamos huyendo y llegamos y nos encontramos con el Señor y clamamos, como dice el salmista. Él inclinó su oído y oyó mi clamor. Y miren lo que el Señor hace. Me hizo sacar del polvo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso es lo que el Señor hace cuando nos salva de la pena del pecado. Nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice el apóstol Pablo, y andábamos haciendo y deshaciendo en el mundo. Sin embargo, un día nosotros decidimos clamar al nombre de Jehová, y Él nos oyó. Y no solamente nos oyó, nos rescató de esa vida y puso nuestros pies sobre peña y enderezó nuestros pasos. Nuestros pasos empezaban a ser firmes y empezamos a caminar en la verdad. Hemos pasado, hermanos, a ser salvos de la pena del pecado. Amén. Ya no hay pena del pecado que nos asedie. Miren cómo lo plantea el Salmo 113, ahí mismo en el libro de los Salmos, solo que en el capítulo 113, del versículo 5 al 8. Escuchen, mis amados, Salmo 113, del 5 al 8. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, y levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo? Eso es lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros cuando nos ha rescatado de la pena del pecado. Me llama mucho la atención cuando dice levanta del polvo. Bueno, primeramente dice que nuestro Dios se humilla. Cuando Él nos mira en la condición en la que andamos, Él se humilla, pero aún así Él mete su mano y nos hace sacar, dice, del polvo se levanta el pobre, y al menesteroso alza del muladar. ¿Saben, mis amados, qué significa o qué es un muladar? Bueno, en lo que yo busqué me aparecía que era, mis amados, un lugar en el cual defecaban los animales de corral, ¿verdad? Los animales de campo, o sea, un estiércolero. ¿Se imaginan que la palabra nos dice que de un lugar así el Señor nos rescató, nos alzó? Gloria al Señor. Esa era la pena que nosotros estábamos viviendo del pecado. El Señor nos sacó, metió su mano, se humilló y nos saca de esa condición para hacernos libres de la pena del pecado. El apóstol Pablo también lo dice en Colosenses. Él dice claramente que el Señor nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz, que es el reino de su Hijo. Eso es lo que el Señor hace. Eso es lo que el Padre Celestial hace cuando nos libra de la pena del pecado. Entonces tenemos el primer nivel de salvación, que es la pena del pecado. Nosotros somos libres de la pena del pecado cuando reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, lo confesamos con nuestra boca y a partir de ahí empezamos a caminar en la verdad. Yo creería que todos los que me están escuchando hemos sido libres o salvos de la pena del pecado. Y si no es así, este sería el mejor momento,
que nosotros reconozcamos y aceptemos y declaremos con nuestra boca que nuestro Señor Jesucristo vino a morir para salvarnos de la condición pecaminosa en la que nos encontramos. Amén. Así que vamos a proseguir al segundo peldaño. El Señor quiere rescatarnos de nuestra condición pecaminosa, y el segundo nivel es el poder del pecado. Dios quiere salvarnos del poder del pecado. Hay un poder que ejerce, mis amados, el pecado, y ya vamos a ver a través de qué lo ejerce y cómo nosotros vamos a lograr vencer ese poder del pecado. Para empezar, quiero que leamos Romanos capítulo 6. Si me acompañan a Romanos capítulo 6, el versículo 6 y 7. Romanos capítulo 6 del versículo 6 y 7. Dice así: sabemos que nuestra vieja naturaleza, leo, mis amados, de la versión NBI. Probablemente ustedes tengan la Reina Valera. No cambia mucho, solamente es una palabra que le agrega esta versión. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso pierda su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Claramente el apóstol Pablo nos plantea que hay un poder que ejerce el pecado, pero nos da también la solución de cómo erradicarlo. Y dice que los que han muerto a su vieja naturaleza, ese cuerpo pecaminoso, han debilitado el cuerpo pecaminoso, va perdiendo su poder. De modo que, porque el que muere crucificado, el que crucifica su carne, queda librado del pecado. Qué precioso, mis amados hermanos, que el apóstol dé esta luz en el cual nosotros nos podamos entender que el poder del pecado, nosotros siendo ya, siempre cometemos pecado. Siempre hay momentos de tentación en los cuales nos y Señor no desea que nosotros nos quedemos en esa condición. Él quiere que nosotros venzamos al maligno, o que el cuerpo pierda su poder, como lo dice Pablo en esta versión. Eso es lo que el apóstol plantea. Eso es lo que nuestro Señor Jesús quiere, que nuestro cuerpo pecaminoso vaya perdiendo poco a poco su poder y el cuerpo espiritual se vaya glorificando en Cristo Jesús. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15 y versículo 56. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Aquí nos da una luz el apóstol Pablo y nos dice que el medio del pecado, su poder, es la ley. Y lo vamos a ver más detenidamente. Vamos a regresar pero hoy el capítulo 7 y versículo 1, y vamos a entender por qué de que el poder del pecado es la ley. Y vamos a intentar también entender cómo nosotros vamos a vencer ese poder del pecado, porque no nos tenemos que quedar ahí. A Josué le dice ya en el capítulo 13 del libro de Josué, le dice: ya estás envejeciendo, pero aún falta mucha por conquistar. La tierra de los filisteos, lo de los jebuseos, y le empieza a decir un sinfín de tierras que faltan por conquistar, a pesar de que Josué ya estaba envejeciendo. Así que esto no es cuestión de edades, mis amados. Esto no es cuestión de que yo soy muy joven, de que yo estoy adulto o que yo ya estoy anciano. El Señor quiere que conquistemos todas esas áreas
que no hemos conquistado de nuestro corazón, de nuestra vida. Aún hay mucho por conquistar, aún hay mucho por qué seguir. Romanos capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo 7, estoy leyendo de Romanos. Que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Hay un poder que ejerce el pecado y ese poder lo ejerce a través de la ley. Pero para seguir entendiendo esto vamos a dar un salto en el capítulo 7. Vamos a llegar hasta el versículo 14. Miren cómo lo dice Pablo aquí, lo resume todo, el apóstol Pablo. Miren lo que dice, versículo 14 del capítulo 7 de Romanos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. No sé cuántos de nosotros podemos entender esto, que el hombre carnal, Pablo acá está hablando del hombre carnal, el hombre que está bajo la ley, es vencido por la ley y vendido al pecado. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual y yo soy carnal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sigamos leyendo y vamos a saltar para no leerlo todo. Pues ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? En sus casas pueden leer todo el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Romanos y se van a edificar mucho. El libro de Romanos es muy complejo de entender también, pero es de mucha bendición y sienta las bases de mucha doctrina cristiana que tanto nos hace falta, mis amados hermanos. Pero vamos a saltar hasta el versículo 24 y 25, siempre del capítulo 7. Miren, mis amados, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo se da cuenta que cuerpo carnal o una vida carnal, ¿quién? ¿Qué vamos a poder hacer nosotros si somos dominados por nuestra carne y condenados por la ley? Y el versículo 25 nos sigue diciendo, gracias doy a Dios. La solución, mis amados, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y así termina este capítulo 7 y cualquiera podría decir, qué triste, ¿verdad? Porque con la mente vamos a servir a Dios, pero con el cuerpo vamos a servir a la ley del pecado. Y no termina ahí, la cosa continúa en el capítulo 8. Y solo quiero que leamos los primeros 3 versículos del capítulo 8. Dice así, ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, y aquí nos da la solución. Los que andan conforme a la carne son condenados por la ley, por el poder del pecado. Pero los que andan conforme por el Espíritu, no hay ninguna condenación. Los que son guiados por el Espíritu. Y el versículo 2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para nosotros cumplir por respecto a la ley, hermanos, por cuanto yo era débil por la carne, Dios envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en carne. Gloria al Señor por esto. Yo sé que no es tan simple de entender, pero se los voy a simplificar. Cuando nosotros andamos en la carne y no somos guiados por el Espíritu Santo, estamos siendo condenados y vencidos por el poder del pecado que es ejercido a través de la ley. No podemos cumplir la ley. Por eso mismo somos condenados por ella. Pero cuando nosotros andamos en el Espíritu, no estamos regidos, mis amados,
bajo lo que se rige un hombre carnal. Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que son guiados por su Espíritu Santo. Así que pidámosle al Señor ser guiados por su Espíritu Santo, que cada decisión, cada palabra, cada pensamiento que nosotros tengamos sea inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Recordemos también que el apóstol Juan nos habla de las edades espirituales en Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 14. Él nos menciona las edades espirituales. Y nosotros sabemos de que están los niños, los jóvenes y los adultos espirituales. Y él empieza diciendo, bienaventurados hijitos, porque sus pecados han sido perdonados. Al niño espiritual, gloria a Dios, porque sus pecados han sido perdonados. Continúa diciendo que bienaventurados padres, porque han conocido al que es desde el principio. Los adultos han conocido, han intimado con Dios y conocen la voluntad de Dios. Viven en la voluntad de Dios. Pero cuando llega a los jóvenes espirituales, dice, bienaventurados ustedes jóvenes, y menciona 3 cualidades de ellos. La primera es, son fuertes, hablando de los jóvenes espirituales. Segundo, dice, la palabra de Dios permanece en ustedes. Y la tercera cualidad es que los jóvenes espirituales vencen al maligno. Ven por qué es importante avanzar y proseguir a lo que Dios tiene para nuestras vidas. El Señor tiene muchos misterios, muchas bendiciones para cada uno de nosotros, pero debemos de avanzar. Les ponía el ejemplo de Josué, que ya estaba envejeciendo y el Señor no lo detiene. El Señor al contrario lo impulsa y le dice, aún hay mucha tierra por conquistar. Nosotros somos siervos de Dios también y debemos de nunca pausarnos y buscar la manera de siempre seguir alimentándonos y seguir creciendo en la palabra de Dios. Entonces, somos fuertes, los jóvenes espirituales, la palabra de Dios permanece en ellos. Y la tercera característica es que vencen al maligno. Ya el poder del pecado ya no opera en ellos, porque vencen al maligno. ¿Pero por qué? Porque hay fortaleza, porque la palabra de Dios permanece en nosotros. Ahora aquí viene la pregunta que quizás no nos va a agradar responder a muchos. Y es, ¿qué tanto estamos estudiando o leyendo la palabra de Dios? ¿Qué tanto estamos meditando en la palabra de Dios? ¿Qué tanto estamos reteniendo lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios? Eso es muy importante. Eso es muy importante porque eso nos va a dar fortaleza y eso nos va a ayudar a vencer al maligno. El joven espiritual ha vencido al maligno. Y el que es salvo del poder del pecado necesita vencer al maligno. Necesita crecer a la estatura de un joven espiritual por lo menos. Así que gloria al Señor por eso. Gloria a Dios porque Él nos va a dar la gracia. Dios es un Dios en el cual siempre nos va a insistir en que avancemos, que nunca nos quedemos estáticos. Avancemos hacia la perfección. Dejemos atrás, dice Hebreos 6:1, dejando ya atrás los rudimentos de Cristo, avancemos hacia la perfección. Dios nunca va a querer que nos quedemos de una manera estática sin aprender nada nuevo de su palabra. Él tiene muchas cosas preparadas para nosotros. Así que continuemos. Ahora lleguemos al tercer nivel. Me agradaría decir que todos nosotros vamos a alcanzar este nivel. Es el deseo de mi corazón que todos los que me están oyendo, que yo podamos alcanzar juntos este tercer nivel. Hablamos de salvos de la pena del pecado. Somos salvos de la pena del pecado cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y salvos del poder del pecado. Somos salvos del poder del pecado cuando andamos en el Espíritu Santo y hemos madurado hasta ser jóvenes espirituales. Pero el tercer nivel, mis amados, es cuando somos salvos de la presencia del pecado. Una cosa es que podamos estar sirviendo al Señor
y de repente cometer pecados. Pero muchas veces podemos estar sirviendo al Señor, pero quizás no estamos cometiendo mucho pecado, pero a pecado que se ejerce a través de una acción, pero en la mente, los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón muchas veces no son gratas delante del Señor y son abominables y son pecado delante del Señor. Y ahí podemos notar la presencia del pecado en nuestras vidas, del cual también el Señor quiere erradicar. El Señor quiere liberarnos de toda presencia que opere en nosotros del pecado, porque a eso vino a esta tierra, a eso vino Él a enseñar y a dar su vida por nosotros, para que nosotros podamos ser totalmente libres de la presencia del pecado. Miren lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 30. Es un versículo que a mí me ministra mucho. Juan 14:30 nos dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás. Pero miren lo que dice al final: y él, Satanás, nada tiene en mí. ¿Qué es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo en esta pequeña frase? Viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Toda la maldad que ha sido originada, todo pecado que ha sido originado por Satanás, absolutamente nada está en el corazón, en el ser de nuestro Señor Jesucristo. Él es un ser perfecto. Y ese es el llamado, mis amados. Ese es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, que alcancemos ese nivel, libres o salvos de la presencia del pecado. Nuestro Señor Jesús no tenía ninguna presencia del pecado. Él, el príncipe, nada tiene en mí. Yo no siento ningún tipo de odio, tipo de avaricia, nada, absolutamente ningún tipo de pecado, ni en sus pensamientos hay pecado, mis amados. Y Hebreos así lo dice, ¿verdad? Que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y es capaz de compadecerse de nuestras tentaciones, porque Él fue tentado, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Gloria a Dios, tenemos un sumo sacerdote que es perfecto y nos está invitando a esa perfección. Cuando yo leo el Evangelio de Mateo, capítulo 5, precisamente los últimos versículos, cuando yo los leo, me doy cuenta de algo precioso que el Señor nos muestra. El versículo 27, Mateo 5, versículo 27 y siguientes, nos dice lo siguiente, mis amados hermanos. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando yo leo este versículo, solamente entiendo una cosa: que el Señor quiere que alcancemos un nivel de pureza mental tal como el que Él tenía. Que no haya ningún tipo de lujuria en nuestros corazones, de lascivia en nuestros pensamientos. El Señor quiere que no haya ningún tipo de presencia de pecado en nuestras vidas. Y más adelante también sigue este capítulo 5. El versículo 38. Oíste que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuánto nosotros muchas veces repetimos esta frase, esta conocida frase, que fue inventada mucho tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo? Y el Señor nos dice, a pesar de que el Señor ya nos dijo, ¿verdad?, la contraparte, ya nos dio su contraparte sobre esta frase, lo que debemos de decir y pensar nosotros como cristianos. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere
en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y si quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue y a llevar una carga por una mía, ve con él dos. Yo cuando leo esto, mis amados, solamente entiendo una cosa, que el Señor quiere que trabajemos esos pensamientos que todavía están en nuestras vidas, de odio, de avaricia, de lujuria, que aún tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, que es parte de la presencia del pecado. Que nosotros podamos llegar un día y decir, nada de Satanás hay en mí, como nuestro Señor Jesucristo. Y cualquiera podría decir, hermano, eso ya es mucho, ya ahí, hasta ahí ya no. Pero ese es el llamado que nuestro Señor Jesús nos hace. Al final, versículo 48 de Mateo 5. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién le está diciendo esto, mis amados hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, que seamos perfectos. ¿Como quién? Como el Padre, mis amados hermanos. Aunque la camisa nos quede grande, ese es el llamado que Él nos está haciendo. El versículo 44, si retrocedemos. El 43 también nos dice más sobre estos pensamientos que tenemos muchas veces que son repudiados por el Señor. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Como cristianos todavía seguimos teniendo pensamientos así. Vamos a amar a aquel que nos ama, pero aquel que está en contra de nosotros, reprendámosle. Y no es así la enseñanza de nuestro Señor. Versículo 44, mas yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orar por los que ultrajan y persiguen. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, mis amados. La invitación que Él nos hace es a tener una pureza mental. En el estudio de los martes hemos estudiado la virtud, que es una pureza moral, ¿verdad? Pero también es una pureza espiritual, que nosotros podamos ser libres de la presencia del pecado, añadida a vuestra fe, virtud. Gloria al Señor, y solamente quiero terminar con un pasaje más. Hebreos capítulo 6 y versículo 9. Ya solamente para terminar, mis amados, pero quiero que nos llevemos bien claro esto. Hebreos 6, 9. Pero en cuanto a vosotros, amados hermanos, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. El apóstol Pablo les estaba enseñando a los hebreos, una iglesia que conocía de la palabra de Dios, de lo que le pasa a aquellos que se alejan del Señor. Pero Pablo dice, esto no es con ustedes, ¿verdad? Estoy persuadido de que a ustedes hay cosas mejores que atañe a la salvación. Mis amados, les recuerdo, hay cosas mejores que pertenecen a la salvación. Tenemos que buscar ser libres del poder del pecado y de la presencia del pecado. Gloria a Dios si ya somos salvos. Pero no nos quedemos ahí, avancemos. Dejamos ya atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo y avancemos hacia la perfección. Ese es el llamado principal de Dios. Sed pues perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. Aunque sintamos que no nos quede esa camisa, es la invitación que Dios nos está haciendo. Así que espero, mis amados, que hayamos sido bendecidos por la palabra de Dios. No se trata de estancarnos, se trata de siempre apuntar al blanco, de siempre seguir luchando y alcanzando aquello
por lo cual Dios nos alcanzó a nosotros. Así lo dice Pablo en Filipenses, ¿verdad? Me extiendo hacia los que está delante, tratando de alcanzar aquello por lo cual Dios me alcanzó a mí. Hay algo por el cual el Señor nos llamó. Hay un llamado supremo, cual nosotros debemos de procurar y alcanzar día con día. Amén. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, vamos a clamar esta noche, vamos a rogar por la salud. Gloria a Dios de que ya ambos, tanto como nuestra hermana Lilian, nuestro hermano Salvador, han sido ya atendidos por los cuerpos médicos. Sin embargo, nosotros como iglesia no debemos de bajar la guardia y por amor debemos de orar los unos por los otros. Porque como decía al inicio, si uno de los miembros del cuerpo se adolece, todo el cuerpo junto debe de adolecerse junto con él. Así que vamos a orar, vamos a clamar, pedirle al Señor que esta palabra también se haga carne en nosotros y podamos seguir perseverando y perseverando, de gloria en gloria, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Señor, gracias te damos, bendecimos tu nombre. Eres precioso, Señor. Eres precioso porque nos revelas tus misterios. Nos revelas, Señor, tu palabra preciosa día con día. En este lugar nosotros estamos disfrutando, Señor, sana doctrina por boca de cada uno de los hermanos que pasan a exponer tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque esas perlas, Señor, que tú nos estás dando, Padre bendito Dios, no las merecemos. Pero ayúdanos, Señor, por medio de tu gracia, a llevarlas por obras, a poner en práctica tu palabra, por medio de tu gracia. Así como decía el apóstol Pablo, porque no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Que tu gracia nos ayude, Padre Celestial, a poner en práctica cada uno de los preceptos que estamos aprendiendo de tu palabra. Señor, gracias te damos, Señor, gracias por la vida del pastor Escalante, Señor. Que tú también, Señor, has tenido cuidado de su vida, Señor. Gracias te damos, Señor, por el pastor Robles, el pastor Raúl, que también, Señor, tú has tenido cuidado de sus vidas, Señor, de su salud. Gracias te damos, Padre, porque tú eres soberano, tú eres eterno. Tú tienes una voluntad preciosa, Señor Jesús, y te pedimos de igual manera y de manera es muy especial por la vida de nuestra pastora Lilian de Robles y por nuestro hermano Salvador. Te pedimos, Señor, que tú seas quien controle a esos médicos, a esas enfermeras que los están atendiendo, que con mucho amor ellos puedan ser atendidos, Señor, que puedan ser, Señor, tratados de manera específica y pronta, Señor, en cualquier necesidad. Padre, te lo suplicamos, mueve todo, Señor. Te pedimos misericordia, misericordia te pedimos, Señor, por cada uno de ellos y por sus familias. Te pedimos fortaleza, fortaleza, Señor. Que la fe, que esa fe no desmaye en este momento, que al contrario puedan elevar cantos de adoración y de alabanza, demostrando esa fe, esa confianza de que tú estás obrando para bien, Señor Jesús. Que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre, glorificamos, Señor, tu nombre. Y te damos gracias ya desde de la obra que estás haciendo en la vida, en la familia de mi hermano Salvador Moreno, hermana Carmencita y mi hermano Ariel. Bendícelos. También en la familia de nuestra pastora Lilian Robles. Bendice al pastor Robles, a Moisés. Guárdalo, Señor Jesús. Te lo suplicamos, Señor. Los ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados.